Hoy vamos con reseña de La Milla Verde por el escritor norteamericano Stephen King, una de sus novelas relativamente cortas que no tiene el estilo habitual del autor y curiosamente es uno de sus mejores libros. ¡Comencemos! Hola literatus, mi nombre es María Stefani. De los libros que he leído de Stephen King, que no llego ni a la cuarta parte de lo que ha publicado el autor y aún así no es poco, me decanto por La Milla Verde para ser la primera de un ciclo de reseñas del universo King, por ser un libro tranquilo que en apariencia no se conecta con otra de sus obras y por lo tanto no es necesario hacer una lectura previa o lecturas previas para poder entrar en La Milla Verde. Otro plus del libro es que está escrito en primera persona, en un ritmo narrativo sosegado y nostálgico, lo cual permite conectar fácilmente con ese narrador testigo que le cuenta a un tercero algo que presenció en el pasado. Así vamos a ver el modo particular que tiene el autor de describir las cosas, coloquial, directo, sin anestesia, pero en boca de un personaje tranquilo, envuelto por la dignidad de la edad y la añoranza de mejores tiempos. Esta aclaración va dirigida específicamente a quienes no se han atrevido con Stephen King y quieren comenzar por una obra amable, ¿no? Lo más cozy que he leído del autor. Esto es Dumi Literature. Datos del libro. Fue publicado por primera vez en 1996 a través de un proyecto por entregas que el agente internacional de Stephen King le agenció con la Penguin de Londres. Esto en honor a Charles Dickens y pues a su modo de publicarse a sí mismo y de publicar autores en ascenso durante la época victoriana a través de sus revistas y periódicos literarios. El éxito fue rotundo y por este motivo en 1997 se publica La Milla Verde como un solo tomo. En 1999 se estrena la adaptación interpretada por Tom Hanks como Paul Edgecombe, guardia principal o guardia jefe del pabellón de condenados a muerte de una prisión al sur de Estados Unidos, y Michael Clarke como John Coffey, uno de los prisioneros. La obra fue galardonada en 1996 con el premio literario Bram Stoker a mejor novela de terror. En octubre de 2023 subí al canal un vídeo de especial de Halloween en donde explico un poco las diferencias básicas entre los géneros literarios de terror, horror, gótica y thriller. El terror en sí no requiere de la aparición de un elemento sobrenatural. Se basa en situaciones de riesgo que pueden ocurrir en la vida real, como una pandemia, un asesino en serie, estar escapando de una masacre en ejecución, un desastre natural, un incendio o un accidente en cadena. En el argumento de La Milla Verde tenemos un pabellón de condenados a muerte por homicidio y cada caso es diferente por la personalidad del recluso, las circunstancias en que se llevó a cabo el crimen, su motivación, si fue la primera vez que tenían conductas delictivas o no, su comportamiento dentro del penal y si se arrepienten o no. Destaco estos factores porque construyen el perfil criminal de cada condenado. Otro aspecto atractivo de la obra que hace que el lector empatice más con unos que con otros, pero a fin de cuentas todos son culpables. De esto no le cabe la menor duda a Paul Edgecombe, que cuenta la historia o parte de la historia de cada uno de estos condenados. El cuestionamiento sobre justicia gravita respecto a la inocencia de John Coffey, este nuevo prisionero que llega al pabellón, que cuenta con todas las características de la criminología clásica para ser considerado como un delincuente. Es enorme, que brutalmente grande, es muy fuerte, de extremidades además de grandes, gruesas, musculoso. Esto le hace ser burdo, pues que no tiene delicadeza en sus movimientos, ignorante, no cuenta con ninguna educación, es pobre y además afroamericano, un tabú en los Estados Unidos de 1932
época en que se ambienta el libro. John Coffey fue hallado llorando el cuerpo de un par de gemelas que habían sido raptadas de casa, abusadas sexualmente y masacradas a golpes en una época en que no existía la prueba de ADN, en una ciudad del interior del país dedicada específicamente a los negocios de la granja, y bueno, en un momento histórico difícil para ser afroamericano, mucho más que en la actualidad. Así fue condenado a la silla eléctrica, pero cuando llega a la prisión parece que no tiene la capacidad mental para haber sido juzgado como una persona racional. Es normal, tiene comportamientos habituales, pero es como si fuese un niño sumiso, consciente, sí, coherente, pero que con una mentalidad que no avanza de los 10 años e incluso menos. Ese va a ser el objetivo de Paul, averiguar exactamente qué fue lo que pasó con John Coffey, indagación que irá creciendo por la ocurrencia de sucesos místicos en el pabellón relacionados a este personaje que parece tener un don, una magia especial que se menciona en otros libros de Stephen King, principalmente en El Resplandor. La adaptación de 1999 es muy famosa, de hecho me enteré que la película era una adaptación muchos años después de haberla visto. Quienes ya la vieron pues sabrán qué fue lo que pasó con John Coffey en el caso de las gemelas. Quienes no la han visto, recomiendo primero leer el libro y después ver la película, porque esa adaptación enriquece la experiencia. Pienso que es una adaptación que quedó muy bien hecha, una de las mejores que he visto. No sé si estaré desfasada, pero es la impresión que me dejó cuando vi de nuevo la película luego de haber terminado el libro. El elenco, los personajes elegidos para aparecer y para encabezar pues esas historias paralelas, ¿no? Porque no todos los prisioneros de los que cuenta la historia Paul en el libro aparecen en la película, pero bueno, que fue suficiente. La personificación de cada uno muy buena, quedó al pie de la letra, y los sentimientos que te transmite la película son los mismos prácticamente que están en el libro. Claro que la película no es exactamente igual, pero que quedó muy bien hecha. La Milla Verde cuenta con 448 páginas. ¿Por qué digo que no es lo que habitualmente escribe el autor y que además de esto considero que es uno de sus mejores libros? Porque de hecho Stephen King suele describir pueblos, ¿no? La historia del pueblo, las costumbres, el lenguaje coloquial, local, lo que pasa en el seno de algunas familias, cómo cada miembro de estas familias principales también son personas importantes en esa pequeña sociedad, ¿no? De ese pueblo que nos presenta. En cambio, en La Milla Verde nos muestra pues lo que sucedió específicamente en ese pabellón de condenados a muerte por el corto periodo de tiempo que estuvo John Coffey ahí, y cómo esto marca para siempre la vida de ese narrador testigo. Es decir, no hay cartografía social, solo se acompañan las condenas de cada uno de los prisioneros, la historia explicando por qué sucedió y cómo llegaron ahí, exaltando el caso de John Coffey y definiendo al final si es inocente o no, y si se va a salvar o no, y cómo va a pasar. Me parece un buen libro porque, siendo una obra corta, para todo lo que cuenta, analiza muy bien la dualidad de la naturaleza humana, ¿no? Ese punto intermedio que hay entre el bien y el mal que nos acompaña a todos, y hasta dónde llegan los límites y qué situaciones pueden llegar a forzar una cosa u otra. Bueno, que en fin es muy interesante, mientras narra una historia desgarradora por todo, por el crimen de John Coffey, por la familia de las gemelas, por esa naturaleza extraña que acompaña a ese personaje, a ese protagonista, por la vida de Paul Edgecombe, ese narrador testigo. Fue una buena combinación de elementos, y Stephen King la escribió pues al tiempo que la iba publicando, ¿no? Cada entrega no fue una obra planeada. Sí, la idea había surgido, la semilla de la idea, años antes, pero nunca se sentó a desarrollarla hasta que tuvo que hacer
cada una de las 6 entregas. Si me lo hubieran dicho previamente, no me hubiese creído que una historia sobre condenados a muerte podría llegar a ser cozy, pero esta lo es. Y excelente para empezar con el autor, para pues lectores que no están habituados al terror o tal vez a la literatura un poco gore, aunque la mayoría de los libros de Stephen King no lo son. Claro, los thrillers sí siempre nos van a contar crímenes horribles y pues un crimen es un crimen, ¿no? Pero aquí no hay esos detalles escabrosos, no los incluye, pues no los desmenuza como sí se hace en otra obra. Entonces, si están tratando de recomendarle un libro de Stephen King a un conocido que no haya comenzado con este autor, pero que quiera hacerlo por algo así más relajado, La Milla Verde es la mejor opción. Espero que les haya gustado este contenido. Sí que siento presión por las reseñas porque desearía resaltar elementos importantes sin desentrañar el curso de los hechos. Me dejan cualquier pregunta en los comentarios, cualquier valoración, sin spoilers, pensando en quienes no han leído la obra. Para cerrar, quiero presumir este Godzilla, una figura de acción que es de la última película de Godzilla japonesa y lo saqué de un game center. Es difícil, son los más difíciles estos que vienen con esta modalidad porque es una pinza así, no lo atrae de un solo tirón, sino que lo va empujando a los pocos y lo saqué a la 4ª tentativa, entonces estoy orgullosa. En el futuro lo verán aquí en la mesa y era solo eso, era solo explicando el origen de este Godzilla, que es el mismo del Mario. Ya las otras figuras sí las he adquirido en Book Off, creo que ya hablé en el video sobre turismo literario en Japón. Así termina el anuncio tonto. Si desean alguna reseña específica sobre Stephen King, si quieren saber más sobre alguna de sus obras, me lo dejan en los comentarios. Claro, como ya lo dije, no las he leído todas, pero sí he leído pues una lista un poco extensa, entonces si está dentro de los libros que ya leí, con muchísimo gusto estaré preparando la reseña. Chao, chao y hasta la próxima.